Hola estimadas y estimados estudiantes, ya nos vemos en uno de los últimos videos de factorización, si es que no es el último, ¿ya? Que tiene que ver con el producto notable suma de cubos y diferencia de cubos, ¿ya? En este caso, la factorización de una suma de cubos, porque fíjense que acá tenemos una suma de cubos, ¿ya? Recuerden que decir cubo significa elevar a 3 y diferencia, o sea, una resta de cubos. Entonces vamos a tener dos fórmulas. La primera es, la suma de cubos es la factorización entre un binomio a más b, y después sería a cuadrado menos ab más b cuadrado. Y el siguiente sería a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado. Entonces, ¿cómo esto lo interpreto? Estoy diciendo de que la suma de dos cubos, de a cubo más b cubo, se puede factorizar entre un binomio y un trinomio. El binomio va a ser la suma de los dos primeros términos, ¿sí? Y después por el primer término al cuadrado menos la multiplicación de ambos términos y más el segundo al cuadrado. Fíjense la lectura que estoy haciendo. La diferencia de cubos, en cambio, se puede factorizar siempre como a menos b, la diferencia entre los dos primeros términos, y luego calculo acá el primer término al cuadrado más más el segundo término por el primero y más el segundo término al cuadrado. ¿Sí? Estas fórmulas deben aprendérselas, ¿sí? Fíjense que si yo, por ejemplo, quisiese comprobar, yo tendría que multiplicar uno por uno, ¿cierto? Veamos qué sucede, miren. Para que me crean de alguna forma a cubo, después ahí sería menos a cuadrado b, luego más ab cuadrado, luego acá, más b a cuadrado, menos ab cuadrado, y luego más b cubo. Pero acá fíjense que se van yendo algunas cosas, como por ejemplo acá se puede ir s con s porque son lo mismo, y también esos dos porque son lo mismo. Entonces me queda finalmente a cubo menos, más, perdón, b cubo. Y algo bien parecido va a ocurrir con la que está abajo, ¿sí? Entonces veamos algunos ejemplos. X cubo más 8. Acá yo puedo hacer lo siguiente. X cubo más, esto lo puedo dejar como 2 al cubo. Por lo tanto, en mi fórmula es como que el X va a ser mi A y el 2 es como que va a ser mi B. Y recuerden que si están al cubo, ¿cierto? Si están al cubo, significa de que yo debo aplicar acá, en este caso debo aplicar esta fórmula que está acá, ¿cierto? Que es una suma de cubos, esta que está acá abajo. Por lo tanto, esta factorización me queda de la siguiente forma. Me queda como la suma de los dos primeros términos, x más 2, el primer término al cuadrado, menos la multiplicación de ambos términos, que sería 2 por x, 2x, y más el segundo término al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, 4. Y estaría lista la factorización. ¿Se dan cuenta? En dos pasos simples se puede lograr el objetivo. ¿Sí? Vamos con el siguiente. X cubo más 1 cubo, ¿cierto? Entonces esto sería como x cubo más 1 al cubo. Por lo tanto acá tenemos que entender de que mi a es x y mi b es 1. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces sería acá. Sería la suma de ambos términos, o sea, x más 1, por el primer término al cuadrado menos la multiplicación de los dos primeros términos, que sería x por 1, x, más el segundo término al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, 1. Y estaría lista la factorización. Después acá sería x al cubo menos 3 al cubo. Por lo tanto acá tenemos que el primer término es x y el segundo término es 3. Entonces sería x menos 3 factor del primer término al cuadrado más la multiplicación de ambos más el cuadrado del segundo, 9, 3 al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Maravilloso. Acá, x
elevado a 9 más 125. Pero yo esto lo puedo escribir así. Por potencia una potencia. Se puede escribir así. Más, en este caso sería 5 al cubo. Entonces, tenemos acá que nuestro primer término es x cubo y nuestro segundo término es 5. Por lo tanto, sería la suma del primero y el segundo término por el primer término al cuadrado menos la multiplicación de ambos términos, o sea 5x cubo, más el segundo término al cuadrado, o sea sería 5 al cuadrado. Y ahora esto, ¿cierto? Hago lo que se pueda acá, x elevado a 6, potencia una potencia, menos 5x cubo, más 25. Y estaría la factorización completa. Luego acá tenemos, podríamos por ejemplo acá calcular la raíz cuadrada de 64 y cubo. Y acá sería 4i, entonces sería 4i al cubo, menos, y la raíz cuadrada, perdón, acá es la raíz cúbica, sí, la raíz cúbica. La raíz cúbica de 216 sería 6. Entonces sería menos 6 al cubo. Por lo tanto, ya tengo ya mi primer término que sería este, 4i, y mi segundo término. Entonces sería primer término, le quito el segundo, y después sería primer término al cuadrado, más la multiplicación de ambos, que sería 6 por 4i, más el segundo término al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Aplico la fórmula. Y acá sería 4i menos 6, factor de 16i cuadrado, más 24i, más 36. Y está lista la factorización completa de esta diferencia de cubos. El siguiente. Fíjense que yo lo voy a dejar ordenado como para, en temas de diferencia de cubos. Sería 5 al cubo, k al cuadrado, ¿cierto? Elevado al cubo, menos 3 al cubo, m elevado a 3 elevado a 3. Pero por propiedad de potencias esto sería 5k cuadrado al cubo menos 3m cubo, todo eso al cubo. Entonces, los términos en este caso, mi primer término sería 5k cuadrado y mi segundo término sería ese que está ahí. Entonces, esto nos queda como, nos queda así, sería 5k al cuadrado, ¿cierto? Le debo quitar 3m cubo por primer término al cuadrado. Entonces sería 5k cuadrado al cuadrado más el producto de ambos, que sería 5k cuadrado por 3m cubo, más el segundo término, que es 3m cubo al cuadrado. Y ahora reproduzco. Sería 5k cuadrado menos 3m cubo, y después por, sería acá 25k a la cuarta más 15k cuadrado m cubo más, sería 9m elevado a 6. Y ahí estaría la factorización completa de esa diferencia de cubos. ¿Se dan cuenta? Bonito, ¿no? Acá fíjense que es lo siguiente. K menos 2 ya está al cubo. Está listo. Menos 2 al cubo. Por lo tanto, en los dos términos que me debo preocupar es en el K menos 2 y el 2. Entonces esto sería primer término, le quito el segundo, ¿ya? Por primer término, K menos 2 al cuadrado, luego más la multiplicación de ambos, que sería 2 veces K menos 2,
y después más el segundo término al cuadrado. Hago lo que se pueda aquí, x menos 4, reduzco todo lo que se pueda. Tengo acá un cuadrado de binomio, k cuadrado menos 4k más 4, más, distribuyo, 2k menos 4 más 4. Y acá empiezo a ver qué se puede ir, ¿cierto? Por ejemplo, se pueden ir los 4 acá. Se pueden ir los 4, perdón, ahí. Ahí, ¿cierto? Se van los 4. Y me queda k menos 4 factor de k cuadrado menos 2k porque junto términos semejantes y más 4. Y ahí estaría la factorización completa de k menos 2 al cubo menos 8. Vamos con el siguiente. Tenemos ahora una suma de cubos, la cual yo tengo que el primer término es a más b y el segundo término es b. Por lo tanto, me queda esto como la suma entre el primer término y el segundo, por el primer término que es a más b al cuadrado, después menos la multiplicación de ambos y más el segundo término al cuadrado. ¿Sí? Esto sería a más 2b, reduzco términos semejantes y después sería a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Y ahora multiplico, pero cuidado con el negativo, menos ba menos b cuadrado más b cuadrado. Y ahora lo que hago es simplificar acá lo que se pueda. Se van esos. Y me queda como a más 2b factor de a cuadrado. Los a más b se restan. Me queda a b solito y más b cuadrado. ¿Sí? El de abajo sería ahora, tenemos, si se fijan, esto sería am al cubo más 4 al cubo. Por lo tanto tenemos que nuestro primer término es am y nuestro segundo término es 4. Entonces esto nos queda así. Nos queda am más 4 por am cuadrado, ¿cierto? Los dos al cuadrado, menos 4 veces am más el segundo término al cuadrado, que sería 16 porque es 4 al cuadrado. Y estaría listo. Tenemos el siguiente y el último sería este que está acá, que si se fijan esto lo podemos ordenar así, como 2 al cubo, el 8, después tenemos x menos y al cubo, menos 3 al cubo por x más y al cubo. Pero esto que está acá, yo lo puedo por potencias, por propiedad de potencia, sería todo eso al cubo, menos 3 por x más y, todo eso al cubo. Y entonces ahora sería esta factorización de la siguiente forma. La voy a hacer un poquito más acá para que se tenga el espacio, ¿ya? Sería la suma de los dos primeros. Entonces sería 2 por x más y, ¿cierto? La diferencia, menos el triple de x más y. Ya. Ese es el primer factor. Después me dice, toma el primer factor, que es 2x menos y elévalo al cuadrado. Luego más la multiplicación de ambos, doble de x por y por el triple de x por y. Después sería más el segundo término, que es ese que está ahí, al cuadrado. Y cierro. Y ahora tengo que empezar a ver qué se puede hacer acá. Distribuyo, ¿cierto? Distribuyo acá. Distribuyo. Ahí. Ahí, ¿cierto? Me queda 2x menos 2y. Cuidado con el negativo acá. Menos 3x menos 3y. ¿Factor de quién? Genero el cuadrado de binomio, que sería el doble de x cuadrado menos 2xy más y cuadrado, más, voy a multiplicar el 2 con el 3,
que sería 6. Y fíjense que estos dos, si los multiplico, me genera una suma por su diferencia, que sería x cuadrado menos y cuadrado. Más. Genero ahora el cuadrado de esto. Acá, perdón, el cuadrado de este sería acá también iría al cuadrado. Ahí se me había olvidado. Acá sería 3 al cuadrado por x cuadrado más 2xy más y cuadrado. ¿Ya? Se me genera harta cosa, fíjense. Ahora sería, si empiezo a reducir términos semejantes, me queda esto como. Me queda menos x acá, menos 5y, primer binomio. Y este que está acá sería 4x cuadrado menos 8x por y más 4y cuadrado. Después, más 6x cuadrado menos 6y cuadrado. Distribuí. Y después más. Sería 9x cuadrado más 9 por 2, 18 x por y más 9y cuadrado. ¿Sí? Y esto sería como x menos 5y. ¿Factor de quién? Y ahora empiezo a ver términos semejantes. Entonces tengo que, por ejemplo, puedo juntar el x cuadrado que está acá, el 4x cuadrado, con el 6x cuadrado. Llevamos 10. Y acá llevaríamos 19. ¿Sí? Llevaríamos 19x cuadrado. Luego vamos a juntar los xy. Sería menos 8xy. Menos 8xy. Y acá sería 18xy. Lo cual sumados se van a restar. Y me da en este caso más 10xy. Luego, con rojo voy a colocar acá los y cuadrado. 4y cuadrado menos 6y cuadrado, ¿cierto? Sería menos 2y cuadrado. Y menos 2y cuadrado más 9y cuadrado sería, me parece que más 7y cuadrado. ¿Sí? Y ahí estaría la factorización completa de toda esa diferencia de cubos, si se dan cuenta, ¿ya? Así que eso, chicos, ojalá que les haya gustado. Ojalá que les haya gustado este video y que hayan aprendido bastante. Así que ahora a poder resolver sus guías y nos vemos en un próximo video de algún contenido nuevo. ¿Sí? Así que no olviden por favor suscribirse a mi canal, a compartir mi canal por todos sus grupos de WhatsApp, por las redes sociales por favor, para que me ayuden en eso. Un abrazo gigante, nos vemos, chao chao.